Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Muchos sabemos de lo contaminada que está la capital de nuestro país, pero por alguna razón todos compartimos esta idea de que saliendo de Santiago la vida al aire libre, la vida natural, el aire limpio están a mano. Sin embargo, no es esta la imagen que arroja nuestro capítulo especial sobre contaminación ambiental. No se lo pierda porque aquí comenzamos Panorama 15. Bienvenidos. Panorama 15, la voz de las regiones. El año pasado, Osorno fue la primera ciudad de Chile declarada como saturada por la presencia de material particulado fino en el aire. El tema es que el panorama para los osorninos este año parece ser mucho peor y Marcelo Vera nos trae el detalle. Osorno, 155.000 habitantes, 43.000 hogares y según el Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, la ciudad con el aire más contaminado del país por la presencia de material particulado fino. En la Seremi de Medio Ambiente difieren de este estudio, pero concuerdan en que la situación es compleja. Por ejemplo, el año 2012, con respecto al 2013, tenemos situación muy similar, yo diría un poquito menos contaminación que el año pasado, y en MP10, material particulado más grueso, tenemos la mitad de los eventos acumulados en junio que los que ocurrieron el año pasado. Solo entre marzo y junio de este año hubo 49 episodios en los que se superó la norma para este tipo de contaminante y en 8 de ellos se alcanzó el nivel de emergencia al sobrepasar los 170 microgramos de material particulado fino por cada metro cúbico de aire. ¿La causa? El uso de leña húmeda como principal método de calefacción. Situación que no pasa inadvertida para los osorninos. Sí, tenía entendido que teníamos altos niveles de contaminación atmosférica debido a la calefacción que usamos. Sobre todo cuando hay heladas, baja mucho la neblina con el humo y el pelo es pero impresionante y la ropa como queda pasada. La contaminación preocupa y el Ministerio del Medio Ambiente está trabajando en alternativas para mitigar la situación. La parte de aislación térmica de las viviendas, hay subsidios que no se han estado utilizando y yo creo que hay que potenciar por ese lado a través del MIMBU el uso de eso, el tema de la leña y el tema de los calefactores. Pero no todos comparten este diagnóstico. Aquí, cierto, el gobierno ha dicho que va a cambiar las estufas, cierto, y colocar estufas de doble cámara y cosas por el estilo. Es imposible, a 43.000 hogares, cierto, no le vamos a cambiar, le vamos a colocar 43.000 estufas acá en Osorno. En Osorno preocupa que puedan adoptarse medidas como las decretadas en Temuco y la comunidad comienza a organizarse. De hecho, el municipio convocó recientemente a una asamblea ciudadana para discutir este problema. Marcelo Vera, Panorama 15. Usted escucha recurrentemente la sigla PM2,5, pero ¿qué es esto? El famoso PM2,5 son las partículas más finas que flotan en el aire y para nosotros estas partículas, y no las más gruesas, son las más peligrosas. En Rancagua este índice, al igual que en muchas otras partes de Chile, está por las nubes. El detalle con Lenin Arroyo. Esta semana un medio nacional informó que Rancagua encabeza el listado de 7 ciudades que han superado la norma diaria de material particulado fino, PM2,5, sobrepasando los 50 microgramos por metro cúbico de contaminación. Rancagua figura con 58 días de emisiones contaminantes, de los cuales en 12 ocasiones se registraron alertas de preemergencia y emergencia. Yo creo que aquí estamos en una situación catastrófica. Yo no sé cuál va a ser la medida para los meses que restan de julio y agosto para poder paliar esta grave situación. Hay más muertes, hay más enfermedad broncopulmonar y sobre todo hay una complicación seria en la ciudadanía que no sabe qué hacer. El año 2009, 17 comunas de la región de O'Higgins fueron declaradas zonas saturadas, sin que hasta hoy exista un plan de descontaminación. Los habitantes de Rancagua tienen claro que el uso de leña y el material particulado de la locomoción colectiva y autos particulares son las principales fuentes contaminantes de la ciudad. Bueno, obviamente a todos nos afecta nuestra calidad de vida y uno ve el deterioro en la salud, en los niños, en la tercera edad especialmente. En el gobierno señalan que se adoptan medidas, que el plan de descontaminación se encuentra para la toma de razón en Contraloría, pero que esto es un tema que se debe enfrentar con la ciudadanía. Aportamos más de 640 millones de pesos a la Seremi del Medio Ambiente
para poder realizar el recambio de calefactores. Pero esto va de la mano también con el cambio de actitud de las personas. Yo el único esfuerzo que le pido a la gente por el momento en nuestra región es que traten de comprar y adquirir la leña en leñerías certificadas. Informes del Ministerio de Salud señalan que la región de O'Higgins es la que presenta la más alta tasa de cáncer pulmonar y de enfermedades respiratorias producto de la contaminación ambiental. Solo falta que Contraloría evacúe el plan de descontaminación que ya fue aprobado y firmado por el presidente de la República y los ministros del área para ser implementado en Rancagua y otras comunas de O'Higgins y ver si con estas medidas se disminuye la contaminación que día a día ahoga a los habitantes de la zona minera más importante del país. En Rancagua, región de O'Higgins, Lenin Arroyo, Panorama 15. No hay que ser adivino para imaginar que los reclamos por contaminación en el norte apuntan a los proyectos mineros. En Arica, los desechos de un antiguo relave han generado concentraciones de metales muy dañinos para la salud. Mario Pena nos cuenta más. Son 16 las hectáreas del sector Alto Copaquilla, al interior de la región de Arica y Parinacota, donde se encuentran 2 millones de toneladas de relaves de residuos tóxicos abandonados por la empresa Promel en los años 80. Desde entonces que las comunidades de Pute, Socoroma, Chapiquiña y el Valle de Azapa se han visto afectadas por la contaminación de una serie de desechos mineros depositados en ese lugar, como arsénico, manganeso, oro, plomo, entre otros metales. De acuerdo a los últimos estudios realizados por el doctor Andrei Chernichin y el Laboratorio del Centro Nacional de Medio Ambiente de la Universidad de Chile, detectaron concentraciones de polimetales altamente cancerígenos, entre ellos arsénico, lo que exceden hasta 15 veces la norma. En estos momentos nos encontramos que muchas localidades y el agua potable de estas se encuentra contaminada y también se han detectado que pueden haber otros puntos de contaminación en las aguas de estas localidades. El doctor Chernichin sostiene que la propagación de estos contaminantes se debe a la ausencia de medidas preventivas por parte de las autoridades, refería a los acopios de más de 1 millón de toneladas depositadas por la empresa Promel en la cabecera del río San José. En junio de este año se dio a conocer el último informe del facultativo, el cual establece que se mantiene la contaminación de arsénico en el río Seco o Copaquilla y también en el río San José, lo que ratifica que la contaminación de metales pesados proviene de los desechos mineros del sector Alto Copaquilla. Esta es una denuncia que nosotros hemos venido efectuando hace bastantes años y que las autoridades nunca nos han hecho caso, pero en este caso decidimos, ¿cierto?, pedir ayuda al Colegio Médico, y Colegio Médico de alguna manera a través también del doctor Andrei Chernichin y el don Enrique París han comprometido la ayuda. Y esta contaminación finalmente contamina a la comunidad de Arica. El perjuicio es el deterioro de la calidad de agua, no solo la superficial, sino también las aguas subterráneas, las cuales se están contaminando producto de la infiltración de las aguas contaminadas a las napas. Ante esta situación, las comunidades afectadas interpusieron una demanda de reparación de daño ambiental contra el Ministerio del Medio Ambiente, la cual no pretende una indemnización, sino que buscar una solución y evitar que las comunas del interior sigan consumiendo aguas contaminadas. Mario Pena, Panorama 15. Usted sabe, la situación en Temuco es preocupante. Este invierno la autoridad ha decretado en varias ocasiones alerta sanitaria debido a los altos niveles de contaminación que se registran en la zona. Luego de distintos episodios de emergencia, la autoridad decretó en algunos días incluso la prohibición del consumo de leña para la calefacción en sectores de la zona poniente de la ciudad por ser el que está más contaminado. Incluso se ha sugerido que las personas no salgan de sus casas pasadas las 6 de la tarde para evitar respirar los altos niveles de contaminación del aire. Como veíamos, la quema de leña es la forma de calefacción más usada en Temuco y a la vez la más contaminante. Ahora ya sabemos que si esta leña además está húmeda, peor. ¿Cómo puede cambiar este escenario de la mano de otras energías? En el informe de Silvia Payá. Aún más restrictivo que lo que ha sido este invierno podría ser el próximo para los temuquenses debido a un estudio que está realizando la Universidad de la Frontera y que podría demostrar que la contaminación intradomiciliaria es aún más dañina que la atmosférica. Entrevistamos a 2.000 personas en Temuco y nos dimos cuenta que por lo menos un 26% estaba altamente expuesto a contaminación intradomiciliaria. Investigación relevante si se considera que al año en el mundo cerca de 2 millones de personas mueren producto de este tipo de contaminación, lo que motivó el interés de centros de salud de Uruguay y Argentina, dada la evidencia de que este tipo de amenaza aumenta el riesgo de neumonías en niños e incluso de abortos. Nosotros intentamos saber qué tanto influye la contaminación intradomiciliaria con la ocurrencia
recurrencia algunos eventos respiratorios en niños menores de 5 años o con eventos perinatales, es decir, problemas que hayan ocurrido durante el embarazo o parto. Un panorama que motivó la organización de la primera Feria Internacional de Dendroenergía, que se realizará los días 23 al 25 de agosto en Temuco, oportunidad en que no solo se reunirán los principales empresarios del rubro, sino que además se busca educar a la comunidad en torno al uso de briquetas, pellets y otros, derribando mitos como el alto costo y la escasez de oferta local. Por lo tanto, la gente tiene una sensibilidad al precio muy distinta a la realidad. Hay un tema ahí de políticas públicas, sin duda. Pero también es importante el aporte que hace FIA en el sentido de poder generar este ruido que llega precisamente a quienes pudieran eventualmente producir esta subvención. Apuesta del empresariado que busca contrarrestar la serie de restricciones impuestas por las autoridades, mientras desde la Universidad de la Frontera los resultados de este estudio, que involucra a un total de 450 hogares de Temuco, serán un nuevo factor a considerar para la campaña invierno 2014. Para Panorama 15 fue el informe de Silvia Paillán y Fernando Recondo. No existe una única opinión entre los valdivianos de si ha aumentado la contaminación o no, pero uno de los efectos claros que se ha podido apreciar es que sí, las enfermedades respiratorias van en aumento. Consecuencia de la contaminación, Sebastián Díaz nos cuenta. No he notado ninguna contaminación. Sí, no sé, hay. No, aquí no, en Valdivia no. Sí, porque por el humo, mucho humo. En la mañana uno se levanta y como toda la gente hace fuego, y sobre todo en la tarde se ve como esa inmensa capa de humo. La opinión de los valdivianos se encuentra dividida, mientras algunos buscan creer que el problema de la contaminación no es un tema real en la capital de los ríos, otros aseguran haber percibido un deterioro considerable en la calidad del aire durante los últimos meses. Lo cierto es que a pesar de los esfuerzos del Ministerio del Medio Ambiente por producir un recambio de calefactores e incentivar el uso de leña seca para disminuir la contaminación, solo en 2013 se ha superado la norma ambiental en 10 oportunidades. A la fecha podemos decir que la calidad del aire en la ciudad de Valdivia es bastante regular. Hemos tenido 21 superaciones a la norma de material particulado 2,5, con solo una emergencia, 3 preemergencias y 2 alertas. Una realidad compleja que atraviesa la región de los ríos, y es que en los últimos meses el aumento de las enfermedades respiratorias también ha aumentado de forma exponencial. Ha habido un incremento importante de las consultas por enfermedades respiratorias agudas a nivel de los servicios de urgencia. En general, entre una semana antepasada y esta semana recién pasada, hay un incremento de 67 casos sobre los valores que habitualmente uno ve. Un escenario que podría transformarse si es que los valdivianos se comprometen con el ambiente de la ciudad. Para lo mismo, la desinformación busca ser combatida con un portal que informa diariamente del estado en la calidad del aire. La ciudadanía puede estar siempre atenta a toda la información que nosotros entregamos a través de los medios, tanto las radios como el medio escrito. Todas las semanas nosotros, y yo en lo personal, estoy dando declaraciones con respecto a cómo se ha comportado la calidad del aire en Valdivia. Métodos que buscan informar a la ciudadanía y convencer a los miles de habitantes de la región que el ideal de un sur sin contaminación ambiental, con aires limpios durante todo el año, está muy lejos de la realidad actual. Sebastián Díaz, Panorama 15. Ya conocemos los casos de Osorno, Temuco y Rancagua, pero de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es en Talca donde se respira el peor aire de Chile. La ciudad además tiene un triste récord porque se la ubica en el lugar número 11 a nivel mundial en un universo de 1000 ciudades medidas. Al parecer, en materia de contaminación del aire tenemos en Chile cierta especialidad, algo lamentable. No se deprima con tanta mala noticia, porque a la vuelta tenemos una entrevista donde veremos si hay esperanza para este panorama de la contaminación en Chile. No se vaya. Panorama 15, la voz de las regiones. Panorama 15, la voz de las regiones. Hemos hecho un recorrido a lo largo de Chile sobre los temas que nos convocan en relación al tema medio ambiente y contaminación, y para eso queremos profundizar hoy día con la ministra Ignacia Benítez. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez en Panorama 15. Ministra, hemos tenido este año muchas noticias en materia medioambiental, particularmente en relación a la contingencia del sur reciente. La pregunta es, la gente tiene una cierta conducta en relación a cómo calefaccionar sus hogares. Temuco ya hizo muchas preemergencias el año pasado.
¿Por qué no se tomaron medidas preventivas para este invierno antes? Y estamos hoy día finalmente apagando otra vez, en este caso el humo, no el incendio que produce la contingencia. Bueno, para entender este problema en su dimensión, lo primero que hay que señalar es que esto existe hace mucho tiempo, no son las primeras preemergencias ni emergencias, probablemente no se medían anteriormente con tanta rigurosidad, pero ahora sí lo sabemos. Para poder tomar medidas que digan relación con el material particulado fino, que es el más pequeño, el que más daño a la salud provoca, en primer lugar hay que tener una norma que regule ese contaminante. Legalmente necesitamos una norma que lo regule. Esa norma estuvo en discusión 10 años, desde el año 99 hasta el año 2010, 11, en que finalmente el presidente Piñera la publica, tiene la voluntad política de publicarla y se publica en enero del año 2011. Al tener dictada la norma y publicada en el diario oficial, recién se puede empezar a pensar en declarar zona saturada, en empezar a medir en otros lugares que no tienen medición de material particulado fino y en empezar a elaborar un plan. Sin un plan aprobado por la Contraloría General de la República, no es posible tomar acciones que restrinjan libertades individuales de las personas. El plan, cuando yo asumo como ministra, Temuco tenía un plan que se había empezado a desarrollar el año 2005 para material particulado grueso, el PM10 que conocemos todos. Ese plan estaba en Contraloría todavía, había ingresado a Contraloría el año 2009, pero no se había hecho un esfuerzo por sacarlo adelante, porque siempre la Contraloría pregunta cosas, hay que tener una retroalimentación. Si tenemos una norma publicada en 2011, si tenemos una claridad en ese sentido, es decir, 2 años atrás, lo primero que se hace de acuerdo ¿cómo a la no se han legislación? tomado medidas hasta hoy día y hoy día estamos con esta situación? Por eso te explico, hay plazos que hay que cumplir. Lo primero que hay que hacer es declarar zona saturada el lugar. Eso se hace el año 2011 con una resolución de inicio, digamos, decretando zona saturada. La declaración de zona saturada es un expediente que, como es un decreto supremo, también va a Contraloría, y lo que hace Contraloría es verificar que están los antecedentes técnicos necesarios para decretar zona saturada a un sector del Temuco, Padre Las Casas, y cuáles son esos límites y por qué son esos límites y no otros. Todo ese proceso se hace el año 2011. Es decir, si el Ministerio no tiene toda esta norma y todos estos procesos cumplidos, no puede tomar ninguna medida para proteger a la población. No podemos tomar medidas como las que están tomando ahora con la alerta sanitaria. Sí diseñamos una estrategia nacional para empezar a abordar este problema de manera que, porque con medidas que sabemos que van a estar de todas maneras en un plan de descontaminación. Por ejemplo, tiene que haber una estrategia que nos diga hacia dónde queremos llegar. El plan antiguo no sirve para nada, es un plan que tiene un diagnóstico pero no tiene brazos, no se puede hacer prácticamente nada, no se puede restringir, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer primero? Norma de calefactores. Chile no tenía norma para calefactores a leña, estaba en estudio desde el año 2005. La sacamos adelante, la publicamos. A contar de octubre de este año no se pueden vender en Chile calefactores nuevos que no cumplan con esta normativa. Comenzamos el programa de recambio de calefactores en distintas ciudades del sur de Chile, no solo Temuco, porque, ojo, este problema se repite a lo largo de todas las ciudades. ¿Y por qué era importante hacerlo en varias ciudades y no focalizarnos solo en una? Porque como ¿este programa de recambio supone un cierto subsidio para las clases bajas, por ejemplo? Sí, es con subsidio y es con aporte estatal para el recambio del equipo. La gente, lo que al principio fue el primer año que lo pudimos hacer, fue el año 2011, porque antes no había norma. El primer año se hizo entregándolo el equipo y la instalación totalmente gratis. El segundo año, que fue el año 2011, se hizo, la gente paga la instalación y el equipo se le entrega. Y este año seguimos en la misma metodología. Pero lo importante es que con ese programa uno logra decirle a las personas o contarle a las personas con hechos concretos que el cambio del calefactor a un calefactor mucho mejor, mucho más eficiente, cumpliendo una normativa mucho más exigente, produce una diferencia gigantesca, no solamente en eficiencia, porque la gente gasta menos en leña, usando leña seca también, sino que además visualmente, o sea, uno mira una casa, y tenemos ejemplos, digamos, una casa en que tiene un calefactor antiguo, y mira para afuera, humarea completa, mira al lado, prendido a la misma hora, durante el mismo tiempo, no ve nada, ni un humo al... Entonces, ahora, todas estas medidas... ¿Qué impacto concreto va a tener esta medida y en cuánto tiempo? Porque todos los planes de descontaminación tienen un horizonte que va de 1 a 10 años.
y a los 5 años se revisa si se han cumplido las metas que se establecieron para el año quinto. ¿Y hay algún plan que no contemple el uso de leña, por ejemplo? En este momento o algún reemplazo, porque el plan de Santiago. El plan de Santiago establece, como sabemos, restricciones al uso de calefactores a leña cuando hay alerta, preemergencia o emergencia. En cualquiera de esos casos no se pueden usar las estufas a leña. Ese plan restringe el uso. Y además ese plan, el de la región metropolitana, establece que una vez que haya norma para calefactores, que ya tenemos, un año después de eso tienen que comenzar a retirarse todas las estufas existentes en la región metropolitana. Pero eso supone metropolitana. que el Estado tiene que dar una solución a la gente para que no se muera de frío también, me imagino. Todo esto pasa por eso que las metas que uno establece en el plan tienen que ver con la condición socioeconómica, la cantidad de aportes que se puedan entregar al plan. El plan no solamente contempla medidas de recambio de calefactores, sino que puede ser un cambio al tipo combustible, un mejoramiento del aislamiento térmico de viviendas. Además contempla aporte a través de Cercotec, que ya lo estamos haciendo a contar del año 2011, para que más empresarios, pequeños y medianos empresarios, puedan tener infraestructura para el secado de leña. O sea, esto es una cadena de cosas, no es una cosa única. Sí, sin duda. Ministra, ahora, ¿cuál es su evaluación de la operación de los tribunales ambientales? ¿Usted cree que estos tribunales han servido efectivamente? Porque se ha cuestionado mucho si son efectivos, si tienen como la capacidad real de resolver problemas que se hayan generado en el pasado, que en teoría no los tienen. Entonces, ¿cuál es su evaluación? ¿Usted cree que esto los tribunales sirve? medioambientales es un tribunal de competencia mixta, por lo tanto está integrado por tanto abogados como especialistas en temas ambientales. Están recién instalados, están empezando desde el 1 de enero, por así decirlo, de este año. Todavía no han recibido muchas causas, yo creo que hay que darles un tiempo, pero como todo tribunal tiene que tomar su tiempo para empezar a generar las confianzas y empezar a generar la jurisprudencia que un tribunal ambiental de esta categoría tiene que hacer. Yo hasta el momento son tribunales, como le digo, son tribunales medioambientales, pero son tribunales que dependen del Poder Judicial, no son parte del ordenamiento del Ministerio de Medio Ambiente. Sí, sin duda. Sin embargo, todas las personas que están ahí fueron seleccionadas en base a alta dirección pública, después la Corte Suprema, después el Senado. Por lo tanto, hay una composición idónea de personas que son altamente capacitadas para poder resolver los problemas que lleguen a su tribunal. ¿Y cuál es la evaluación que usted tiene de su periodo en cuanto a fiscalización en materia medioambiental? A contar de que existe la superintendencia, que es el órgano fiscalizador que depende de la institucionalidad ambiental, la verdad es que la fiscalización ha sido mucho más efectiva, mucho más coordinada, porque esta superintendencia no solamente ocupa sus propios brazos, sino que también ocupa todo el aparato administrativo fiscalizador que tiene el Estado en sus distintas instituciones y es capaz entonces de coordinar esta fiscalización de manera mucho más efectiva, ahorrando recursos al Estado, pero además siendo mucho más eficiente. En ese sentido, ¿qué opina usted de todo lo que ha ocurrido con el proyecto Pascualama? Bueno, el proyecto Pascualama recibió la sanción más alta que ha recibido algún proyecto dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, y si pudiéramos compararlo con algo, claramente mucho mayor que las multas que existían antes de la entrada en vigencia, que eran un poco irrisorias, claro. Eran irrisorias. Y si la podemos comparar, es una multa comparable en el orden de magnitud de lo que fue por el tema de la farmacia, por ejemplo, cuando se dictó la sanción por la colusión. Y es una sanción sumamente alta, eso es así, y está en proceso todavía cuál va a ser el programa que van a cumplir. ¿Le parece bien o le parece mal esa sanción? Yo no tengo por qué, digamos, decir si el monto es bueno o malo. Yo lo que encuentro es que la sanción está perfecta. A mí me parece que el proyecto incumplió, el proyecto no respetó las condiciones que establecía la resolución de calificación ambiental y efectivamente merecía una sanción. Y por lo tanto estoy muy de acuerdo con el criterio aplicado por la superintendencia de que había que sancionar y establecer una multa muy alta. Y desde ese punto de vista, el Ministerio, que tiene la posibilidad de aplicar o hacer cumplir o velar por el cumplimiento de cierta norma que se establece en relación a un proyecto en particular, ¿se hace parte de estas demandas? Puede hacerse parte, pero también puede ser de tercero, es independiente. Si alguien ya se hizo, uno puede o no. Generalmente cuando alguien se hace parte... de hecho, en algunas nos hemos hecho parte y en otras ha sido la misma superintendencia la que toma el liderazgo rápidamente.
Es que dado que como ustedes están en el rol de velar por el cuidado del medio ambiente de todos los chilenos, en teoría debieran estar haciéndose parte siempre por parte de los chilenos. Sí, pero depende de cómo se genera. No podemos ser parte de todo si queremos. En este caso hay que recordar que la superintendencia forma parte de nuestra propia institucionalidad. Por lo tanto, en el momento que la superintendencia toma las cartas sobre el asunto, ya hay un resguardo, digamos, de fiscalización adecuado. Y hay que recordar otra cosa. En el caso Pascualama, la empresa se autodenunció. Cuando una empresa se autodenuncia, ya no te puedes hacer parte tú, porque ya se autodenunciaron. Ahora la superintendencia no le aceptó la autodenuncia porque encontró que no estaban ahí todos las no cumplimientos ahí escritos. Había más cosas y siguió adelante con el proceso. Entonces ahí ya como partió con una autodenuncia y ya no te hace parte. Ministra, se nos acaba el tiempo, pero la verdad es que nunca alcanzamos a tocar bien y en profundidad el tema. Esperamos volver a tenerla en Panorama 15. A ustedes, pues muchas gracias. Hasta aquí llega este capítulo. Hemos tratado de mirar un poco más profundamente temas de medio ambiente que ustedes mismos han puesto en nuestra agenda y en las necesidades de manejar más información para tomar una postura. Nos vemos la próxima semana. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.